Este era el taxi número 31. Esta noche alguien le ha prendido fuego en la puerta del domicilio de su propietario, en la barriada Postigo, y así ha quedado completamente calcinado. Un acto vandálico que ha provocado la reacción inmediata del colectivo, que a mediodía se ha concentrado en la Gran Vía. Este hombre se dedica a trabajar, es su herramienta de trabajo. Sí, no se le conoce a este hombre en ningún tipo raro de actos. Lleva 40 años trabajando en el taxi y ya te digo, en la puerta de su casa que los daños podían haber sido mayores porque está justamente el coche pegado a su vivienda y aparte a un coche de un familiar, de una hija, creo. Ya lo ven, repulsa del sector del taxi ante el atentado que ha sufrido el vehículo de uno de sus trabajadores. Todos ellos piden medidas paliativas para evitar que sucesos como este se vuelvan a repetir. Buenas noches, noticias en la televisión pública. Tras las demandas de la Plataforma por la Educación Especial respecto a la ausencia de profesionales en centros como el de San Antonio para una adecuada atención a los alumnos, hoy ha habido respuesta desde el Ministerio de Educación. El jefe de unidad de programas aclara que plazas como las de fisioterapeuta y las de enfermería no dependen de su ministerio. Depende del Ministerio de Función Pública. Entonces, la plaza que se jubila no sale, no hay una bolsa, no hay una interinidad, no hay una lista, no es una máquina de sustitución o de atención al personal tan engrasada como tenemos en el Ministerio respecto a los docentes. Por un solo voto de diferencia, esta tarde ha sido convalidada por el Congreso de los Diputados la nueva reforma laboral. El director provincial del SEPE destaca de este nuevo marco legislativo el incremento de los contratos indefinidos. También señala más peso del trabajador en la negociación colectiva y la recuperación de la ultraactividad. La negociación colectiva es algo fundamental en cuestiones de derechos laborales. El recuperar la ultraactividad indefinida y esa prórroga tan necesaria para los convenios colectivos era muy necesario porque los trabajadores tenían toda una espada de Damocles que al final afectaba, pues ya digo, a su estabilidad e incluso a nivel salarial. Sigue cayendo la incidencia acumulada a 14 días, ya desciende por debajo de los 3.000 casos. Mejora también el dato de la ocupación hospitalaria, que cae hasta los 20 ingresos, como vamos a ver en la actualización de datos. 4 de estas personas ingresadas están en la UCI. Los nuevos casos son 82 los que se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Hay 38 nuevos curados, lo que deja la cifra de casos activos en estos momentos en nuestra ciudad en algo más de los 730 y en aislamiento hay algo más también de 1.000 personas. Al margen de la pandemia, como les hemos avanzado, esta madrugada unos vándalos han prendido fuego al vehículo de Jesús, un taxista, en la puerta misma de su domicilio. Esto ha provocado una reacción inmediata de todo el colectivo que se ha concentrado en el centro de la ciudad este mediodía para pedir que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir. Este es el momento en que es retirado el taxi número 31 calcinado esta madrugada en la barriada Postigo. Este incidente ha provocado la reacción inmediata de todo el colectivo del taxi, que se han concentrado en la Gran Vía a las 12 para poner de manifiesto la indefensión que sienten ante hechos de esta naturaleza. Este hombre se dedica a trabajar, es su herramienta de trabajo. Sí, no se le conoce a este hombre en ningún tipo raro de actos. Lleva 40 años trabajando en el taxi y ya te digo, en la puerta de su casa que los daños podían haber sido mayores porque está justamente el coche pegado a su vivienda y aparte a un coche de un familiar, de una hija, creo. Y es que además la situación que se presenta para esta persona agredida es ahora muy complicada. Bueno, los coches tienen, lógicamente, los taxis tienen unos seguros que son, digamos, más completos que cualquier otro vehículo en cuestión. No sé qué tipo de seguro tendrá este hombre porque cada taxi es una empresa, pero mucho me temo y ojalá me equivocara que este hombre se va a encontrar en una situación ahora un poco difícil. Primero porque, dada la situación que tenemos de que los coches ahora, las concesionarias tardan mucho en servirlos, este hombre puede estar ahora, no quiero ser agorero, pero bastante tiempo sin vehículo.
Como saben, se lo contábamos ayer, la Plataforma por la Educación Especial denuncia dejadez y abandono debido a la falta de personal dedicado a las necesidades educativas especiales. En concreto se refieren a la falta de 3 fisioterapeutas y una enfermera en el Centro de Educación Especial San Antonio. Pues bien, hoy han recibido respuesta por parte del Ministerio de Educación. El jefe de la Unidad de Programas Educativos del Ministerio asegura haber mantenido reuniones con esta plataforma tanto en el ámbito del Foro de la Educación como del Ministerio y de la Delegación del Gobierno, por lo que destaca que no cabe hablar de dejadez y abandono. Coronil señala que las 3 plazas de fisioterapeuta y la de DUE se tratan de personal estatuario laboral fijo, que en este caso no dependen del Ministerio de Educación. Depende del Ministerio de Función Pública. Entonces, la plaza que se jubila no sale, no hay una bolsa, no hay una interinidad, no hay una lista, no es una máquina de sustitución o de atención al personal tan engrasada como tenemos en el Ministerio respecto a los docentes. En estos momentos, la ocupación de esas 3 plazas de fisio es inminente y la de DUE se encuentra en proceso. Entonces ellos tienen un protocolo muy engorroso que es publicar la plaza, sacarla a concurso público, hasta que se convoca, se publicita, y entonces pasa mucho tiempo y es verdad que queda la carencia en los centros de no cubrir esas plazas con la diligencia que nosotros cubriríamos un personal docente. Antonio Coronil afirma que se dispone del personal suficiente y necesario para cubrir las necesidades básicas del alumnado con necesidades educativas especiales. En Ceuta son 160 maestros de PT y de AL, aunque reconoce que las reclamaciones de los padres siempre son lícitas y necesarias, ya que siempre se puede mejorar. Pero también luego todos los profesores de primaria son maestros también de atención a la diversidad, porque los horarios que tienen libres se articulan en el centro una manera de atender con apoyos a los niños de refuerzo educativo. Y el Instituto de Educación Secundaria Almina ha acogido esta mañana las primeras jornadas del bienestar en el ámbito educativo, que ha contado con la ponencia de la psicóloga Leticia García, que ha abordado desde una buena alimentación y hábitos saludables hasta problemas de violencia y acoso escolar. El jefe de la Unidad de Programas Educativos del Ministerio de Educación, Antonio Coronil, recuerda las características que deben darse para que un caso sea considerado como acoso escolar. El último del que se ha tenido conocimiento ha sido el del Instituto Luis de Camoens. Aún no ha sido confirmada la denuncia y está en estudio. Para que el acoso sea acoso realmente tiene que tener unas características que son la permanencia en el tiempo, la intencionalidad del que lo inflige, quizá la conveniencia o la convergencia de un grupo acosador o que ampara o que tapa, una ley de silencio con el que es acosado y un desequilibrio patente, o por edad, o por cargo, o por lo que sea, que hay una figura jerárquica de más superioridad que aprovecha esa superioridad llevando a cabo la violencia, ¿no? Inmediatamente que algún caso ocurre, la inspección, el servicio de inspección es el que primero actúa, toma el pulso de la situación, se valora con la dirección del centro, la inspección y siempre vigilante, la dirección provincial, y se hace la intervención más quirúrgica posible, en el sentido porque estos casos siempre pues se cuentan mal, se salen hacia afuera y se interpretan mal. Y bueno, y ahí tenemos que ser veladores también de la dirección, de la protección de datos, de muchos aspectos. En las últimas horas les venimos contando que la entrada en vigor esta primavera de un nuevo Real Decreto cambiará el sistema de opositar a la educación primaria. Esto va a permitir sacar un número muy elevado de plazas con objeto de bajar el número de interinos. Ocurre que en Andalucía ya se han convocado oposiciones con el sistema actual, lo que causaría un efecto llamada de los interinos de aquella comunidad que, en el caso de que se convocasen en Ceuta, tendrían entonces 2 oportunidades de sacar su plaza en propiedad, primero aquí en Ceuta y, en caso fallido, en su comunidad, la comunidad andaluza. Coronil también se ha referido a este asunto. La mesa de negociación está abierta y ya está, pero no es un asunto opinable, no tenemos opinión, sino nada más que esperando los tiempos por ver si los 2 sistemas se ponen simultáneamente, si el Ministerio se acoge a esto, si las comunidades, a ver cuál es la manera, y siempre defenderemos lo mejor para Ceuta y sus docentes.
Precisamente las organizaciones sindicales han denunciado que varias comunidades autónomas han adelantado la convocatoria de oposiciones para ofertar menos plazas de las comprometidas en el acuerdo por el que la temporalidad debe reducirse al 8%. Alertan de que el número de plazas convocadas de esta manera será menos de la mitad y anuncian próximas movilizaciones para revertir la situación. Los sindicatos Comisiones Obreras, CESIF y UGT han denunciado que en 2022 el conjunto de las administraciones educativas va a convocar menos de la mitad de plazas que deberían, debido al adelanto de los procesos selectivos para evitar establecer el nuevo modelo de oposiciones, que contempla la reducción de la temporalidad al 8%. Esto en cifras supone que se vayan a convocar en todo el territorio español 24.802 plazas, 21.693 menos de las 46.496 que deberían ofertarse. Si hablamos de Ceuta, las plazas en el proceso selectivo con el antiguo modelo serían 54 y con el nuevo 71, es decir, habría 17 plazas menos convocadas. Desde los sindicatos recuerdan que el nuevo modelo de ingreso a la función pública docente, cuyo acuerdo se firmó en julio, debe aplicarse a todas las plazas de estabilización y reposición hasta 2024 y que si este año no se aplica, esto supondría un grave riesgo de incumplimiento de la ley, por la que habría que convocar 125.000 plazas de aquí a 2 años. También han hecho referencia desde las 3 organizaciones sindicales a que es muy común que las oposiciones se convoquen entre marzo y mayo, por lo que este adelanto de convocatoria al mes de diciembre es tan solo para evitar la estabilización y ofertar menos plazas. Por todo ello han solicitado una reunión con el Ministerio de Educación y se ha convocado una manifestación a las puertas del mismo el próximo 9 de febrero. Ya ven que las posturas que se mantienen con relación a este asunto son dispares porque desde la plataforma de interinos docentes de Ceuta piden que se aplacen las oposiciones tanto aquí como en Melilla, ya que ambas ciudades, al depender directamente del Ministerio de Educación, sí aplicarían la estabilización de plazas y esto favorecería en mayor medida la consolidación de esas que ocupan ahora en interinidad. Saldrían muchas más. Y la intención que tiene el Ministerio es precisamente en el territorio donde tiene gestión, que es Ceuta y Melilla, sacarla con la nueva ley. Eso conllevaría un efecto llamada con respecto a las comunidades que han convocado ya y aplican el sistema antiguo, que aquí en Ceuta ni en Melilla podríamos soportar. Entonces, ante esta incertidumbre, lo más lógico o lo más coherente por parte del Ministerio, que quiere sacar el sistema nuevo, la transitoria, sería no sacarla y guardar las plazas para años posteriores. Continuamos hablando de oposiciones, aunque en este caso nos referimos a las que hacen referencia a las plazas de servicios tributarios y que han estado envueltas en polémica. Recordarán las críticas de los sindicatos sobre una presunta injerencia de la consejera de Hacienda. Pues desde Vox informan que han solicitado todo el expediente del proceso y que, en caso de detectar irregularidades, acudirán al contencioso administrativo sin descartar incluso también acudir a la Fiscalía. Este expediente va a ser valorado jurídicamente, tanto por nuestro equipo jurídico como por jurídicos y abogados independientes. Estamos muy interesados en conocer con detalle esta cuestión y, por supuesto, como también hemos manifestado, si se encuentran irregularidades en esta documentación, vamos a presentar la correspondiente denuncia por la vía contenciosa administrativa. Entendemos que hay una parte administrativa que se debe depurar una vez analizada esta documentación. Por supuesto, recurriremos a la vía contenciosa administrativa y, bueno, pues si también detectamos que hay alguna ilegalidad o responsabilidad penal por parte de estos responsables políticos, pues por supuesto que también vamos a acudir y vamos a presentar la correspondiente denuncia en Fiscalía. Por los pelos, como se diría coloquialmente, ha salido adelante esta tarde en el Congreso la reforma laboral. Un solo voto de diferencia, 175 a 174, ha decidido convalidar este nuevo marco legislativo que el Gobierno ha logrado sacar adelante con nuevos aliados, entre ellos Ciudadanos. Recordemos que el texto no deroga la ley aprobada en su día, la reforma aprobada en su día por el Ejecutivo de Rajoy, aunque sí la modifica en un 10% aproximadamente. Darle la espalda a esta reforma, rechazarla, dejarla caer como harían algunos y algunas si por ellos fuera,
es devolvernos a la casilla de salida en el juego funesto de la precariedad. No voy a estar nunca en el retroceso de los derechos laborales. Lo he dicho al principio. Me han enseñado en mi casa que cualquier avance en los trabajadores y las trabajadoras merecen un voto afirmativo. Nadie que haya vivido en ese lugar que se llama la precariedad quiere volver a él. Miedo a no poder pagar la luz, miedo a no poder pagar el alquiler, miedo a no poder atender a sus hijos. Bueno, pues entre los aspectos que se modifican en la nueva reforma, el director provincial del SEPE destaca el incremento de los contratos indefinidos. Pepe Simón también señala más peso del trabajador en la negociación colectiva y la recuperación de la ultraactividad indefinida. La negociación colectiva es algo fundamental en cuestiones de derechos laborales. El recuperar la ultraactividad indefinida y esa prórroga tan necesaria para los convenios colectivos era muy necesario, porque los trabajadores tenían toda una espada de Damocles que al final afectaba, pues ya digo, a su estabilidad e incluso a nivel salarial. Los mecanismos de flexibilización interna que se han desarrollado a raíz de la pandemia y que se han incorporado en esta reforma laboral y que han demostrado ser un auténtico éxito, que es lo que verdaderamente ha evitado el despido, ¿no? Y ha protegido a los trabajadores y a las propias empresas. Pues al margen de la reforma laboral, el PSOE ha solicitado al Gobierno de Ceuta que suba el salario a los trabajadores de las brigadas verdes, los cuales, según denuncian los socialistas, llevan entre 12 y 15 años con los sueldos congelados. Esta subida salarial que solicitan los socialistas para las brigadas verdes sería del 2%, la misma que para los funcionarios de la ciudad. El secretario general de los socialistas recuerda además que son 147 personas las que trabajan en las brigadas y pide que se tenga en cuenta la subida del IPC, que supone para estos padres y madres de familia que llevan más de una década sin mejoras salariales, tal y como insisten desde el partido, una gran pérdida de poder adquisitivo. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha sentenciado por tercera vez consecutiva en contra del Ingesa, que deberá pagar a sus trabajadores el complemento por la carrera profesional. El Sindicato Médico de Ceuta defiende el derecho de los interinos a percibir este complemento que les pertenece por ley. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria vuelve a denegar a los interinos el pago de su carrera profesional. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se posiciona a favor de una doctora del hospital que reclama percibir el complemento de carrera profesional al ser un derecho reconocido para los trabajadores. La interina acudió al Sindicato Médico de Ceuta para defender su posición después de que Administración rechazase abonarle el pago de su carrera profesional. La trabajadora se vio respaldada por el órgano sindical y junto a su abogado presentó una demanda contra Ingesa, la cual se suma a las dos demandas presentadas y ganadas anteriormente contra esta organización en relación a los pagos de este complemento. En lo que al reconocimiento de la carrera profesional se refiere, el sindicato recalca que se valoran los mismos criterios de evaluación en cuanto a formación, tiempo de servicio y compromiso con la organización, por lo que se inclina a favor de los interinos y pide a Ingesa que reconozca a sus profesionales y los trate con el respeto que se merecen, añadiendo que garantizará a los interinos que Ingesa abonará dichos pagos a pesar de sus constantes negativas. Todos sabemos quién es el presidente de la Asamblea de Ceuta, Juan Vivas. Según Vox, no lo es. Esta formación entiende que la presidenta de facto de la Asamblea es Cristina Pérez, actual vicepresidenta primera y diputada del PSOE, y no Juan Vivas, al que le imputan incapacidad para cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo. La vicepresidenta primero, la señora Pérez, quien se ha convertido de facto en la presidenta de la Asamblea. Esto hay que decirlo. Esta señora se ha convertido en la verdadera organizadora y coordinadora de toda la actividad plenaria. Lo pudimos ver en el pleno de presupuesto, lo hemos podido ver en las intervenciones, en la sesión de control, incluso en la última sesión del pleno resolutivo, y se ha convertido en la presidenta de facto de la mano de un cada día más debilitado Juan Vivas,
quien ya está dando muestras absolutas de incapacidad para poder cumplir con las obligaciones presidenciales pues que el reglamento de la Asamblea le confiere. Pues sin abandonar esta formación política, la diputada por Ceuta, Teresa López, ha vuelto a insistir este jueves en la falta de transparencia del Gobierno central al contabilizar las llegadas de inmigrantes a nuestro país, refiriéndose a la crisis migratoria del pasado mes de mayo. Lo ha hecho durante un debate relativo al abordaje integral de la mutilación genital femenina en la Comisión de Igualdad del Congreso. En cuanto a las nacionalidades de los inmigrantes ilegales llegados a España, la transparencia del Gobierno deja mucho que desear. Lo mismo que ha pasado con las entradas a Ceuta, que Interior sigue sin contabilizar los más de 10.000 inmigrantes que invadieron la ciudad en mayo del año pasado. La Juventud Comunista de Ceuta ha expresado este jueves su apoyo a la 9ª Marcha por la Dignidad que tendrá lugar este sábado para recordar la tragedia ocurrida el 6 de febrero de 2014, cuando perdieron la vida 15 personas que pretendían entrar a nado a la ciudad por el espigón del Tarajal. Según esta entidad, las muertes de estas personas estuvo motivada, a su entender, por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado marroquíes y españolas. MDIC ha pedido responsabilidades a la encargada de Asuntos Sociales de la ciudad por el cierre de la nave del Tarajal. Desde esta formación recuerdan al Gobierno que no se puede convertir en beneficiario de los derechos de las personas, por lo que exigen una solución para quienes se van a quedar en la calle tras el cierre de este recurso. Además, han exigido que se lleve a cabo la modificación de los reglamentos de asuntos sociales. Y la Policía Nacional ha detenido a 5 individuos por haber trasladado a una casa a 3 personas en contra de su voluntad para agredirles y provocarles varias lesiones. Todas las víctimas son marroquíes residentes en las naves del Tarajal y fueron interceptados en las proximidades de la zona. Finalmente, la policía ha podido identificar y detener a los agresores que este miércoles pasaban a disposición judicial por delitos de detención ilegal y lesiones. El área de fiestas de la ciudad ha efectuado este jueves el sorteo para determinar el orden de actuación de las agrupaciones que concurrirán al concurso oficial del Carnaval ceutí. 2 comparsas y 2 chirigotas subirán al escenario del Auditorio del Rebellín el próximo sábado, día 26. Se ha acordado que el concurso lo abra una chirigota. Los primeros, con este nombre actúan, es una chirigota de Ceuta. En el número 2 saldrá La Salaíta, que es comparsa. En el número 3 saldrá Ya echo de menos la calle, que es chirigota, y cerrarán la noche Los Olvidados, que es comparsa. Durante la deliberación del jurado actuará la comparsa gaditana de los Carapapas, un jurado conformado por 5 personas y que por primera vez tendrá un presidente sin vinculación alguna con la política. Se trata del conocido comparsista José María Vergara, que ya tenía claro a quién quería seleccionar para conformar el jurado del concurso. Son 2 maestras de educación musical y carnavalera, vienen personas vinculadas al mundo de atrezo, escenografía, y gente que tipo de voces que yo valoro mucho, y también viene conmigo uno que para esto pienso que si no el mejor de los mejores. El resto de actos programados para el carnaval, en ausencia de la cabalgata, serán previos a este concurso, comenzando con la mejillona que se celebrará en la Plaza Nelson Mandela. Ahí participarán los 4 grupos del concurso junto a la comparsa del autor gaditano Antonio Martínez Ares. Con su comparsa La Miserable, que es un compendio de todas sus comparsas, y presentará el acto Manolo Casals, el presentador de Canal Sur. A estos actos hay que sumar los concursos que se desarrollarán de manera online. Es importante que lo sepa todo el mundo, que puede participar en el concurso de fotografías con disfraz de carnaval, que lo vamos a dejar abierto hasta el mismísimo 3 de marzo, de manera que la gente que vaya a algún sitio a cenar o a bailar o a donde sea y vaya con ese traje pueda participar haciéndose la foto correspondiente y enviándola simplemente. Esta tarde ha tenido lugar en el Museo de Ceuta, ubicado en el Paseo del Rebellín, la inauguración de la exposición fotográfica El tren del cemento, de África Márquez.
Un acto al que han asistido el consejero de Educación y Cultura y la consejera de Juventud y Deporte, acompañados de la asesora delegada de Cultura. Hasta el 27 de febrero será posible disfrutar de una muestra que refleja las experiencias vividas por la fotógrafa en sus viajes a la India. Tal y como ella afirma, se trata de una vivencia única que le permitió cuestionarse el cómo valoramos la vida y lo que tenemos. Consiste en una serie de imágenes que tomé cuando fui en el 2019 a la India a un viaje, y entonces entramos en un lugar donde había una serie de trabajadores descargando cemento de un tren y pasándolo a otro, un tren de mercancía, y son las imágenes que allí se veían y que yo viví y que fueron muy impactantes. Es una manera de que el espectador vaya y disfrute con las imágenes y le transmita por lo menos algo de lo que a mí me transmitió, que era pues el ver cómo las condiciones laborales en este país son inhumanas, y pararte a pensar en esta gente, en cómo lo hacen, cómo trabajan, y siempre con una sonrisa. Y el escritor Martín Oller ha presentado esta tarde su libro Odio, una obra que reflexiona sobre la realidad de los fenómenos migratorios y cómo los medios de comunicación deben tratar esta cuestión tan presente en nuestra sociedad. El escritor y periodista Martín Oller Alonso expresa a través de la poesía y el relato corto una realidad muy dura que se vive en nuestro país. Su obra Odio utiliza un punto de vista crítico y personal, trabajando sobre el terreno para darle la importancia que se merece a la migración. Y es que el autor asegura que la sociedad vive en una burbuja cerrada en la que se ignoran y desconocen los problemas serios que existen más allá de nuestras fronteras. Porque un análisis que hay que hacer, y uno de los trabajos fundamentales del periodismo, es estar en el terreno, ¿no? Entonces este libro intenta estar en el terreno, intenta hablar con la gente, intenta solucionar o darle una vía diferente a la forma de contar las cosas, porque tenemos que ser sinceros. Tenemos un problema serio en una sociedad española, pero no solamente española, porque viene de un proyecto de los principales o más grandes países del sur de Europa, entre ellos España, evidentemente, Italia y Grecia, y nos damos cuenta de algo, y es que a pesar de que estamos en un punto que es la frontera norte o sur, depende del punto de vista en el que se vea, de Europa, es un punto realmente desconocido. Como periodista licenciado, en su libro también se observa la autocrítica. Martín habla de la necesidad de cambiar la forma en la que los medios cubren este mensaje, señalando que el mundo avanza y el rol fundamental de los medios de comunicación es, además de comprender todo lo que ocurre, saber comunicarlo a las nuevas generaciones para acercar la noticia al espectador, con un tono más sencillo y cercano. Decir, los medios están buscando su sitio y realmente lo están encontrando. Sabemos dónde estamos llegando a la gente, podemos entender que ya no estamos solos como intermediadores entre el ciudadano y el resto de sistemas y estructuras sociales y políticas y económicas. Tenemos un grave problema a la hora de tener una identidad propia en la que podamos gestionarnos, es decir, quién es periodista, quién no es. Un libro que trata temas profundos como la xenofobia y el derecho a la migración, que pretende llegar a todas las generaciones y con una temática que más que contar vive la situación. Todo esto con el fin de conseguir una sociedad igualitaria en la que todos tenemos un rol que ejercer para poder mejorar esta situación tan dura en nuestro país. Conocemos ya la previsión del tiempo para los 2 próximos días. Para este viernes aumenta la nubosidad y la temperatura mínima sube 1 grado. El viento seguirá soplando flojo de componente oeste. El sábado no tendremos apenas cambios en el tiempo, si acaso las temperaturas descienden 1 grado tanto en la máxima como en la mínima. El dique de Poniente ha contado este jueves con un invitado de excepción. Nos referimos al buque Isabel del Ejército de Tierra. Llega a Ceuta enmarcado en el recorrido que comenzó el último día de enero en Cartagena y que le llevará por distintos lugares de España. Sus objetivos son, entre otros, los de apoyar logísticamente el transporte de carga rodada en las unidades ubicadas en Ceuta y Melilla,
así como a los destacamentos en las misiones en el exterior. Este barco cuenta con una eslora de 149 metros, una manga de 21 metros, 27 de altura y un calado de 5,2 metros. Y hace escasos minutos se ha inaugurado la exposición Centenario de la Gesta del Regimiento Alcántara, que estará desde mañana hasta el 14 de febrero en el Casino Militar. El coronel Ernesto de Novales Añoarro, comisario de la exposición, nos describe la misma y explica su significado. Trata básicamente de describir lo que hicieron estos jinetes, ¿no? Algo que fue fuera de la fuerza humana, podemos decir, ¿no? Uno de los mayores hechos heroicos que ha vivido unidades de nuestro ejército. Concretamente, este regimiento de caballería pues fue el que se sacrificó con combates continuos y servicios en beneficio del resto de las unidades durante los momentos más difíciles de la campaña de Melilla de 1921. En cuanto a la recopilación de fotografías alusivas a la histórica gesta de caballería, también conocemos cuáles son las razones de la misma. Trata básicamente de describir lo que hicieron estos jinetes, ¿no? Algo que fue fuera de la fuerza humana, podemos decir, ¿no? Uno de los mayores hechos heroicos que ha vivido unidades de nuestro ejército. Concretamente, este regimiento de caballería pues fue el que se sacrificó con combates continuos y servicios en beneficio del resto de las unidades durante los momentos más difíciles de la campaña de Melilla de 1921. Un amplio compendio de muestras gráficas conforman esta exposición que recoge un episodio histórico. La muestra se basa en una serie de infografías que cuentan el relato tras una breve ambientación de cómo era el regimiento, cómo combatía, lo que fueron los hechos, así como acercarnos a los protagonistas. Se acompaña de una serie de fotografías de la época y se puede observar el armamento reglamentario, uniformes y equipo que utilizaron los jinetes del regimiento Alcántara. Este jueves hemos visto una imagen inusual en la avenida Alcalde Sánchez Prados. Los taxistas han bloqueado la vía con sus vehículos para mostrar su indignación y repulsa por el atentado que ha sufrido un compañero, al que esta noche uno o varios vándalos han quemado su instrumento de trabajo, su taxi, el número 31, que estaba aparcado en la misma puerta de su casa en la barriada Postigo. Se desconocen los motivos de este suceso, aunque esperemos que las investigaciones obtengan el resultado deseado. Y lo fundamental, que el taxista afectado tenga acceso a los recursos suficientes como que le permitan poder seguir trabajando. Llega ya Jorge Castro con el deporte, mañana es viernes y volveremos a las 2:15 a contarles las primeras noticias del día. Buenas noches.